Nos corresponde estudiar en esta ocasión las cartas pastorales dirigidas por Pablo a Timoteo y a Tito, colaboradores inmediatos y muy queridos del apóstol. La denominación cartas pastorales se remonta a Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, pero solo a partir del XVIII se hizo común el nombre. Estas cartas contienen datos reales de la vida y actividad de Pablo de Tarso. Hoy hay estudios que señalan que estas cartas son de Pablo, pero otros aseguran que más bien fueron escritas por un discípulo del apóstol. Los defensores de la estricta autenticidad paulina señalan que la primera carta a Timoteo y a Tito fueron escritas el año 64 o 65 en Troade, y para la segunda carta a Timoteo el año 67 durante la segunda cautividad romana de Pablo. Los que atribuyen a un discípulo de Pablo no pueden concretar ni a un autor, ni fecha, ni lugar de composición. Contenido teológico. Aunque son cartas pastorales, sí podemos descubrir en ellas unos principios doctrinales. Serían estos: Cristo, en quien se hace visible el plan salvífico de Dios, es el único mediador universal. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 7. El nuevo nacimiento a través del bautismo es debido a la bondad de Dios, que por Cristo nos envía al Espíritu Santo. Cristo, nacido de la descendencia de David, es considerado Salvador. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 4. Cristo se entrega como rescate por todos y es exaltado a la gloria. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, rescatado por el sacrificio de Cristo. La Iglesia es la casa de Dios, la gran familia, fundamento y columna de la verdad. La misión de la Iglesia es enseñar y conservar el depósito de la doctrina cristiana. En la Iglesia hay obispos, presbíteros y diáconos. Estamos así ante una organización ministerial notablemente desarrollada. La salvación de Cristo lleva consigo las siguientes exigencias: fe, esperanza, caridad, oración, espíritu de lucha, obediencia, paciencia, mansedumbre, pureza, fidelidad a la santa doctrina y práctica de buenas obras. Las cartas igualmente señalan un conjunto de virtudes, como la sobriedad, dedicación al trabajo, amabilidad, hospitalidad y honradez. El misionero Pablo aparece en estas cartas como el pastor que transmite normas cristianas a sus dos grandes colaboradores. Primera carta a Timoteo. Esta carta está dirigida a Timoteo, encargado de dirigir, de presidir la comunidad cristiana de Éfeso. Timoteo era de Listra, hijo de padre griego y madre judía. Es compañero inseparable de Pablo. La tradición lo considera como el primer obispo de Éfeso. Las recomendaciones de la carta se centran sobre la organización de la comunidad, la forma de combatir a los enemigos de la fe y la vida cristiana de los creyentes. Resalta algunos aspectos doctrinales como la fe y la esperanza en Cristo mediador, la redención de Cristo, la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven,
la Iglesia como casa y pueblo de Dios, como columna y fundamento de la verdad, con sus notas de unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. Segunda carta a Timoteo. El escritor de esta carta se encuentra en prisión y presiente cercana su muerte. Las exhortaciones a mantenerse fiel al ministerio y a conservar la sana doctrina tienen un sabor a testamento. Carta a Tito. Tito es de origen pagano. Fue convertido a la fe cristiana por Pablo, quien lo trata como su verdadero hijo en la fe común. Tito capítulo 1, versículo 4. Pablo lo llevó consigo al concilio de Jerusalén y fue su compañero durante su estancia en Éfeso. Parece que Pablo le encomendó la iglesia de Creta. Las recomendaciones de la carta se apoyan en los siguientes puntos doctrinales. Primero, la muerte sacrificial de Cristo y su manifestación gloriosa al final de los tiempos. Segundo, el amor de Dios a los hombres y su voluntad salvífica universal. Tercero, la renovación por el Espíritu a través del bautismo y la acción transformadora de la gracia que nos constituye herederos de la vida eterna. Tito era de origen griego, nacido posiblemente en Antioquía de Siria. Pablo envió a Tito a misiones importantes. Así ocurrió, por ejemplo, en Corinto, en Jerusalén y en la isla de Creta. Carta a Filemón. Filemón era discípulo de Pablo y parece ser que Pablo le escribió esta carta al mismo tiempo que a los colosenses, los cuales se reunían en su casa. Pablo escribe esta carta estando prisionero en Éfeso hacia el año 56-57. Contenido teológico. El tema de fondo de la carta es el de la esclavitud, que era aceptada en aquella sociedad greco-romana, pero que se hallaba en abierta contradicción con el mensaje de Jesús. Lo que Pablo le dice a Filemón, se lo está diciendo a toda la comunidad cristiana, que cuando acepte definitivamente el Evangelio, tendrá que abolir consecuentemente la esclavitud. Contenido de la carta. Cuando Pablo se hallaba preso, cierto esclavo fugitivo llamado Onésimo se puso de algún modo en contacto con él, se hizo cristiano por su predicación y se puso a su servicio. Era para Pablo una gran ayuda, pero conforme a la ley romana, debía ser devuelto a su dueño. En este caso, el dueño era un cristiano llamado Filemón, persona muy importante y probablemente miembro de la iglesia de Colosas, a quien Pablo conocía bien. Habiendo decidido devolver su esclavo a Filemón, Pablo se lo envía, pero le escribe una carta pidiéndole que lo reciba bien, ya no como a un esclavo, sino como a un querido hermano en la fe. Esta carta es un verdadero modelo de discreción, cortesía y ternura. Pablo no discute los derechos legales de Filemón sobre Onésimo, simplemente le habla en nombre de una ley más alta, la del amor cristiano.